Muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy. Antes de la presentación de sus compañeros, es importante entender la teoría muestral. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver la teoría muestral estadística, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es una población, la muestra y lo que es el muestreo, los tipos de muestreo que hay. Esto es muy importante, este tema, porque forma parte de cuando tú haces una encuesta estadística, pues tienes que fijarte qué tipo de muestra aleatoria vas a tomar para poder obtener los resultados que tú deseas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta primera parte y después en clases posteriores veremos lo que es el error estadístico de estimación para una muestra. Bien, entonces comencemos con el concepto de población estadística, ¿no? Entonces, la población es aquel conjunto de individuos que tienen las características, variables de estudio que se desean estudiar, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos aquí del concepto de población de individuos, estamos refiriéndonos no a personas, sino estamos hablando de conjuntos numéricos, aguas con esa parte, pero bueno, pues se suele confundir porque pues muchas veces el test de evaluación se hace a un conjunto de personas, ¿verdad? Entonces, no confundir esa parte, estamos hablando de conjuntos de datos. Y bueno, por ejemplo, aquí están relacionando ya con personas, pero bueno, es una introducción nada más. La población está definida por los objetos, una población, bueno, aquí una población diana, no sé por qué le llaman así, más bien es una población dada, más bien, ahí se equivocó, perdón, el texto está definida por los objetos de estudio, ¿no? Ejemplo, diabéticos del hígado, ¿no? O una población finita, cuando se conoce el tamaño de la población, y una población infinita cuando no se conoce el tamaño de la población. Entonces, básicamente, pues una población es el conjunto maximal de datos. Ajá. Y bueno, una muestra es el subconjunto de la población, ¿no? Que en este caso es el subconjunto de población de un grupo de personas que realmente se estudiará, ¿no? Entonces, se debe ser representativa la población y para lograr esto se tiene que tener bien definidos los criterios de inclusión y exclusión, así como la realización de una buena técnica de muestreo. Entonces, fíjate, ¿por qué calcular el tamaño de una muestra? Bueno, pues una muestra puede estudiarse con mayor rapidez que una población, ¿no? De entrada tiene mayor agilidad. Luego, el estudio de una muestra es menos costoso. También toma menos tiempo el estudio a realizar y los resultados son más precisos. Ajá. Entonces, bueno, obviamente que aquí está totalmente relacionado lo que es las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ya lo veremos cuando estemos viendo el error estadístico. Aquí te vas a dar cuenta cuando veamos el error estadístico que sí es importante qué tipo de muestra estamos tomando y pues el conjunto de datos a tomar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso nos va a ayudar a hacer un análisis más rápido con respecto a la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar y poder sacar una conclusión como es el error estándar de estimación. Entonces, hacia allá vamos, hacia esa parte. Y bueno, ¿cuándo calcular el tamaño de la muestra? Pues cuando no se puede estudiar toda la población, cuando se quieren estudiar dos o más grupos y establecer diferencias, cuando se quieren estimar parámetros, prevalencias, promedios, porcentajes y tasas, ¿no? Entonces, es cuando es necesario calcular el tamaño de una muestra, ¿no? Entonces, hay toda una teoría que se llama teoría del muestreo, que está encaminada a sacar cuestiones probabilísticas y conjeturar datos. Y entonces, bueno, vamos con la teoría del muestreo. Y bueno, el muestreo es el proceso mediante el cual el investigador podrá seleccionar a los pacientes o a los sujetos de estudio a partir de la muestra calculada previamente. Entonces, ¿qué tipos de muestreo hay? Pues están los probabilísticos, que son los más importantes, y los no probabilísticos, ¿no? Por cuotas, accidental, por conveniencia, bola de nieve, etcétera. Pero los que vamos a estudiar el día de hoy, pues son los muestreos probabilísticos. El primero es el muestreo aleatorio, luego está el aleatorio simple, luego está el sistemático, luego el estratificado y por último, por conglomerados. Ajá.
¿Qué características tienen cada uno de ellos? Bueno, vamos con el primero, fíjate. El muestreo probabilístico, su principal característica es que todos los sujetos de la población de estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, ¿no? Entonces, aquí estamos cayendo en el caso de que tenemos eventos equiprobables, ¿no? Entonces, ¿qué es un evento equiprobable? Pues aquel evento que tiene la misma probabilidad de ser efectuado, ¿no? Que tiene la misma probabilidad equiprobable, la misma probabilidad, ¿sale? Entonces, un muestreo probabilístico es eso, ¿no? Esa es la principal característica de un muestreo probabilístico. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Bueno, cuando cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. La selección en este tipo de estudio es al azar mediante tablas de números aleatorios, software, calculadoras, etcétera. En este tipo de estudio se maneja un marco muestral o espacio muestral que vamos a ver dentro de la probabilidad que un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados en un evento aleatorio, en un experimento aleatorio. Es decir, como por ejemplo, cuando tú avientas un dado, pues el espacio muestral pues es el conjunto de todos los posibles resultados, es decir, del 1 al 6, ¿verdad? Que no es lo mismo aventar un dado a aventar dos dados. Ajá. Entonces, cuando tenemos un dado, cuando lanzamos un dado al aire, pues el espacio muestral es del 1 al 6, ¿no? Que son las posibles caras del dado. Estamos hablando de un dado no amañado, ¿verdad? Y bueno, entonces el muestreo aleatorio simple se da en este tipo de estudios, se maneja un marco muestral, espacio muestral, que es una lista de todos los individuos de la población de estudio, ¿no? Entonces, pues es un muestreo, como su nombre lo dice, totalmente aleatorio, al azar. Es un muestreo simple. A diferencia del muestreo sistemático, en este tipo de muestreo se selecciona a los individuos del marco del espacio muestral a intervalos regulares, como por ejemplo 5, 10, 15. O sea, cuando ya llevas un orden en la manera de seleccionar, pues ahí es donde vamos a entender lo que se da con respecto al muestreo sistemático, ¿no? Que ya llevas un orden, ¿no? Ahorita vamos a ver que dentro de las muestras también existen las muestras con reemplazo y sin reemplazo. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, que es el muestreo aleatorio con reemplazo y sin reemplazo. O sea, el muestreo, los tipos de muestreos probabilísticos y estadísticos se pueden dar de todas estas maneras, pero pueden ser con reemplazo o sin reemplazo. Hay de esas dos formas, ¿sale? Pero ahorita lo vemos. Entonces, bueno, ese es el muestreo sistemático. Luego, ¿cuál es el muestreo estratificado? Se emplea cuando se quiere que la muestra sea lo más representativa posible, en lo que se refiere a subgrupos de interés relacionados con variables que podrían crear sesgos a la investigación, como por ejemplo la edad, el sexo, el grado académico. En este tipo de muestreo, el marco poblacional se divide por estratos. Ajá, como su nombre lo dice, muestreo estratificado. Estratos son grupos homogéneos y de cada uno se extrae una submuestra proporcional al tamaño del estrato. ¿Sí? Ahí está la gran característica. El muestreo estratificado se maneja por estratos, que son grupos, pequeños grupos homogéneos, y que cada uno se extrae en una submuestra, de cada uno se extrae una submuestra proporcional al tamaño del estrato, ¿sale? Entonces, esa es la característica principal del muestreo estratificado. Y por último está el muestreo por conglomerados. Se utiliza para poblaciones grandes y dispersas. En lugar de individuos, se seleccionan conglomerados que están agrupados de forma natural, por ejemplo, casas, cuadras, manzanas, colonias. O sea, ya estamos hablando, para cuando hablamos de muestreo por conglomerados, estamos hablando ya de poblaciones muy grandes, muestras de poblaciones muy grandes, ¿no? Se selecciona en primer lugar el conglomerado más alto y a partir de este se selecciona un subgrupo y así sucesivamente hasta llegar a las unidades de análisis. También se denominan muestreos por etapas múltiples, ¿sale? Eso es todo. Entonces, dentro de lo que es el muestreo no probabilístico, en este tipo de muestreo hay uno o más criterios de selección por parte del investigador para que uno o más sujetos puedan formar parte del estudio. No todos los sujetos tienen la misma posibilidad para ser elegidos. Bueno, ahí está la principal característica, ¿no? Un muestreo no probabilístico no es equiprobable.
Es decir, no todos las elecciones tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿no? Entonces ahí está, no es equiprobable. Ajá. Y bueno, existen los muestreos accidentales. Aquí ya están hablando de los muestreos no probabilísticos. Ajá. Muestreos accidentales. En este tipo de muestreos se realiza una base a la presencia de que determinados sujetos se encuentran en el lugar y momentos determinados. Bueno, no me voy a meter mucho en esta parte, no me interesa mucho esta parte, me interesa que sepas lo que son los muestreos probabilísticos, ¿no? Entonces, fíjate cómo vamos a ver las características a continuación de todos estos tipos de muestreos, sistemático, por conglomerados, muestreo aleatorio simple, para que puedas entender un poco más de qué se trata esta parte del muestreo aleatorio. Bien, fíjate, entonces vamos primero, ahorita vamos a ver ejemplos de estos tipos de muestreo, pero bueno, fíjate, ¿cuáles son los pasos para hacer un procedimiento del muestreo, no? Pues paso número 1, en el esquema diagramamos la secuencia de pasos para seleccionar una muestra, fíjate, son diagramas, fíjate, entonces aquí lo que tengo primero es definir la población, ¿no? Unidades elementales, unidades de muestreo, cobertura o periodos, ¿no? Entonces, primero hay que definir cuál va a ser nuestra población a estimar, a elegir, ¿no? Después de eso, vamos a identificar el espacio muestral o marco muestral, que van a ser las listas, directorios, guías o mapas que nos van a ayudar a llevar una selección correcta y poder identificar qué marco vamos a tomar, qué espacio muestral vamos a tomar. Después de ahí, estaremos hablando de seleccionar el tipo de muestreo que vamos a tomar. Lo más recomendable es tomar las muestras probabilísticas. Ajá, acuérdate que hay muestras no probabilísticas también. Y bueno, ahí tengo los tipos de muestreo, ¿no? Tenemos que elegir, una vez seleccionada el conjunto de datos, pues tenemos que elegir el método de muestreo, ¿no? Si va a ser un muestreo estratificado, por conglomerados, aleatorio simple, sistemático, o cómo va a ser esa parte, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hacer la selección. Y bueno, ya después de ahí, hay que determinar el tamaño de la muestra. Esto va a depender mucho de la cantidad de datos que tengamos. Ahí podemos hablar ya, más adelante veremos esta parte, que será el porcentaje de resultados que se investiga, el coeficiente de confianza, error de muestreo, error de estimación, nivel de significancia, intervalos de confianza y universos finitos. Entonces, bueno, aquí ya entra un poco lo que es la probabilidad. No me voy a meter a esa parte, no te preocupes, pero sí vamos a hablar más adelante del error de estimación, porque sí viene dentro del programa de estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos comentan un poquito qué es un marco muestral, ¿no? Entendemos por un marco muestral es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso de muestreo. ¿Sale? En la etapa final se extrae la muestra real de esta lista. Algunos aspectos más creativos de un proyecto de investigación de mercado pueden estar relacionados con la especificación de un marco muestral. Entonces, bueno, pues un marco muestral puede ser una lista de clase, un padrón electoral, una guía telefónica, una lista de empleados, un registro nacional de empresas industriales o una guía de la industria, un directorio de clientes adherentes en el sistema de tarjetas de crédito, un registro de cuentas corrientes, etcétera, ¿no? Hasta un mapa catastral con representación de manzanas. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de ejemplos de lo que es un marco muestral, que bueno, está relacionado con el espacio muestral, pero bueno, ya cuando hablamos de espacio muestral estamos refiriéndonos a probabilidad. Y hablando de marco muestral estamos hablando de estadística, ¿no? Para que logres entender un poquito lo que es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay ejemplos de marco muestrales. No me voy a meter ya más en eso, sino que en los tipos de muestreo, fíjate. Bueno, dentro de los tipos de muestreo, hablábamos de que están los sistemáticos, y bueno, esto es muy importante, fíjate, las condiciones básicas de la representatividad del muestreo, hay que identificar, definir y delimitar
la población a la que deberá generalizarse las conclusiones obtenidas a partir de la muestra. Poseer una garantía de que cada elemento de la población tenga la misma probabilidad. Estamos hablando de eventos equiprobables. Poder utilizar un procedimiento de muestreo donde la selección de una unidad sea independiente, no sea influida por de la selección de la otra. Es decir, están hablando de eventos independientes, ¿no? Entonces, dos eventos son independientes cuando la probabilidad de la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro, ¿no? Entonces, ahí ya nos estaríamos metiendo con probabilidad y tener la precaución de seleccionar una muestra de lo suficientemente amplia como para reducir al máximo el error debido al muestreo, ¿no? Ahí están hablando ya del error de estimación, ¿no? Entonces, dentro de los métodos de muestreo probabilístico ya los estuvimos viendo. Está el simple, el sistemático, estratificado. Y bueno, vamos con el primero. Fíjate, para poder calcular el muestreo aleatorio simple, este consiste en seleccionar los diferentes n elementos de la muestra entre los n elementos. O sea, cuando dicen n, se están refiriendo a una muestra, y cuando dicen n minúscula, ¿no? Y cuando dicen n mayúscula, se está refiriendo a los elementos de una población. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las combinaciones n de n, ¿no? Entonces, bueno, si no las conoces, te las presento. ¿Qué son las combinaciones? Bueno, pues las combinaciones n de n se definen como, en este caso, n factorial sobre n factorial por n menos n factorial, ¿no? Ahorita nada más lo voy a mencionar así. Hablándote del factorial un poco, ya veremos un video donde hablamos de factoriales. 0 factorial se define como 1 por definición. 1 factorial es igual a 1 por 1, o sea, 1. 2 factorial, cuando yo hablo de 2 factorial, pues me estoy refiriendo a 2 por 1. Es decir, ¿qué es el factorial? Pues es la multiplicación de un número por sus antecesores, ¿no? 2 factorial, 2 por 1, pues 2 por 1 es 2, ¿no? Entonces, ahí estoy hablando de lo que son los factoriales. 2 por 1 es 2. Ajá, entonces, bueno, ahí el mouse como que no me deja escribirlo, pero bueno, te lo digo, ¿no? ¿Qué sería 3 factorial? Pues 3 factorial va a ser 3 por 2 por 1. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo. Y cuando yo hablo de las combinaciones, bueno, pues cuando yo hablo de las combinaciones me estoy refiriendo a, si yo tengo un conjunto de 4 libros de diferentes materias, pues yo puedo acomodarlos de distintas maneras, ¿verdad? Entonces yo puedo acomodar primero el de matemáticas, luego el de física, luego el de español y luego el de geografía. O puedo poner primero el de geografía, luego el de español. Es decir, tengo que ver ahí cuando me interesa a mí en este caso el orden, pues estamos hablando de permutaciones. Y cuando no me interesa el orden, cómo acomode los libros, simplemente acomodarlos, estoy hablando de combinaciones, ¿sale? Ahí está un poquito, un resumen de lo que son las permutaciones y las combinaciones, ¿no? Entonces, aquí te están diciendo cómo se leen las combinaciones n elementos mayúscula combinados de un grupo de tamaño de n minúscula elementos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer para calcular una muestra simple, pues tengo que ver que cada uno de los elementos en la muestra tenga una probabilidad de 1 sobre las combinaciones, ¿no? Entonces, esa es la principal característica en los eventos aleatorios simples. La probabilidad final que un elemento de la población forma parte de la muestra de tamaño n es. Entonces, bueno, ahí me están diciendo que al final, pues vamos a hacer la suma de las probabilidades. Pero entonces la probabilidad de cada elemento debe de ser de 1, ahí te dicen, entre las combinaciones, ¿no? Entonces hay que recordar mucho eso, porque es muy importante para poder hacer una selección de muestreo aleatorio simple. Para la selección de los elementos de la muestra se procede del siguiente modo. Disponer de un listado de la población desde el elemento 1 hasta el elemento n y enumerar el listado, ¿no? Entonces, bueno, paso 2, seleccionar por algún procedimiento al azar n elementos del listado.
Para ello, pues puedes utilizar, si tú vas a seleccionar un conjunto de datos aleatorios, pues puedes utilizar una tabla de números aleatorios. Ajá. Entonces, bueno, pues hay muchas tablas de números aleatorios. Las puedes encontrar en cualquier libro de estadística o de probabilidad. Puedes encontrar muchas tablas de números aleatorios, ¿sale? Entonces, bueno, fíjate, aquí hay un pequeño ejemplo. Nos dicen ejemplificación del muestreo al azar simple, ¿no? Supongamos que de un listado de 5,000 médicos especialistas hay que seleccionar al azar una muestra de 20. Mediante el procedimiento de los números aleatorios. Para ello, en primer lugar, es necesario numerar correlativamente cada uno de los médicos que componen la población desde el 1 a 001 hasta el número 5,000, ¿no? Realizada esta operación, se elige al azar una hoja de las tablas de números aleatorios y también al azar se toman una columna de la hoja elegida. De esta columna de números se seleccionan aquellos que son inferiores a 5,000 hasta un total de 20. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, no me voy a ir a la tabla de los números aleatorios, pero fíjate, aquí me dicen, tomando la primera columna de la tabla, ahí están tomando 20 números aleatorios menores que 5,000. Se obtienen los siguientes elementos muestrales. Se seleccionan los números hasta 4 dígitos menores a 5,000. Así, los primeros 3 números al incluirla en la muestra son 143, 1031 y 2022. ¿Sale? Y ahí están los 20 números aleatorios. Eso es una muestra aleatoria simple de 20 datos. ¿Sí? Muy bien, está muy fácil, ¿no? Si el número de elementos a elegir fuera muy grande, se emplearían tantas hojas de números aleatorios como sean necesarios y pues tantas tablas, ¿no? Luego llega el muestreo aleatorio sistemático. Bueno, entonces el muestreo aleatorio sistemático consiste en seleccionar los diferentes elementos de la muestra mediante intervalos preestablecidos. Entonces, a partir de uno de ellos elegidos al azar. Entonces aquí lo primero que debemos definir es la fracción del muestreo dada por el cociente. Fíjate, entonces aquí lo que haces es dividir el tamaño de la población, lo vas a dividir entre el tamaño de la muestra. Ajá. Y esa división va a ser la fracción del muestreo. Vamos con un ejemplo para que lo puedas entender. Aquí está el ejemplo, ¿no? Si se quiere elegir una muestra de 80 personas entre 1,600, la fracción K es 1,600, que es el tamaño de la población, entre 80, que es el tamaño de la muestra, y eso me da 20. Entonces, se procede del mismo modo que en la muestra aleatorio simple. ¿Te acuerdas del ejemplo anterior? Se enumeran del 0 hasta el 1,599. Ajá, porque son 1,600 la población. Se elige al azar el primer número de la tabla 1, menor a 1,599. En este caso es el número al azar, el 0,143, que será el primer elemento de la muestra. Y así, el segundo será 143 más K, en donde K es de 20 en 20, acuérdate, ¿no? Entonces va a ser 143 más 20 son 163, el que ocupe la posición 163, luego 163 más 20 serán 183, luego serán 203, luego 223, etcétera, ¿no? Entonces ahí están hablando de las posiciones, ¿no? Y cómo van sumando y cómo van seleccionando los elementos. Ajá, ahí está. Entonces, esa sería una manera de hacer la selección sistemática. Como podrás darte cuenta, aquí ya estamos hablando de K términos, ¿no? Ya estamos hablando de una fórmula, ¿sale? Eso es con respecto al muestreo aleatorio, sistemático, y espero que estés entendiendo de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Ahora, fíjate, vamos con el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, la totalidad de las unidades elementales incluidas en el marco muestral pueden dividirse en grupos o estratos. Los estratos son categorías de variables cualitativas o cuantitativas, alrededor de las cuales pueden clasificarse la población, tales como edad, sexo, clase social. Ajá, el muestreo estratificado puede ser proporcional o no proporcional al número de elementos del estrato en la población. El muestreo estratificado proporcional se asigna a cada estrato en la muestra del número proporcional, en la cantidad de casos del estrato en la población. Fíjate, vamos con el ejemplo. Ejemplo de muestreo estratificado. Supongamos que se trata de elegir una muestra de 1,000 personas de una población de 68,000 habitantes.
en la que hay 37,400 mujeres y 30,600 hombres. Los tamaños de los estratos se muestran a continuación. Fíjate, entonces, aquí tengo la población de mujeres, la población de hombres y el porcentaje en población y el número de elementos de cada estrato, ¿no? El número de elementos son 550 y 450 por los porcentajes dados de un total de, en total son 1,000 personas, ¿no? Acuérdate que estamos tomando una muestra de 1,000 personas, ¿no? Los elementos totales en la población son 68,000. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decir, ¿cómo estamos tomando NJ? Fíjate, ahí está la fórmula. NJ es tomar el número de mujeres, en este caso, y dividirlo entre el número total, ¿no? Y ahí está multiplicado por N. Entonces, ahí están diciendo cómo vas a sacar cada uno de los datos. Tengo en total, ahí está el número de mujeres, el número de hombres, y me están dando los porcentajes. Y por eso llego a que N1 vale 550 y N2 vale 450. Ajá, por los porcentajes que se están dando. Y bueno, pues acuérdate que esto es para una población, para una muestra, perdón. En este caso la población es 68,000 y la muestra es de 1,000, ¿no? Entonces ahí, en este caso, el muestreo estratificado no proporcional, bueno, ya están hablando del no proporcional. El que acabamos de ver es proporcional. Este es un ejemplo de muestreo estratificado, ajá, proporcional, ¿sale? Ese es el que me interesa a mí. El no proporcional, bueno, pues ya no me interesa mucho. En este no se guarda la proporción en relación a la población. Generalmente se realizan aumentos en el porcentaje de los estratos más reducidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar, el muestreo por conglomerados. Las unidades que se quieren estudiar se agrupan en áreas ocupadas por los elementos de la población. Se divide el conjunto total del universo en subconjuntos llamados conglomerados, que sean lo más homogéneos dentro de sí y lo más heterogéneos entre sí. Este procedimiento muestral presenta una serie de ventajas en comparación con los anteriores diseños muestrales. La principal ventaja se evidencia en el trabajo de campo, en el trabajo de relevamiento en el terreno, porque no se requiere disponer de los listados de los elementos de la población. Fíjate, ahí te están dando la principal característica. No se requiere disponer de los listados de los elementos de la población. Es decir, no necesitamos ahí enumerar los elementos de la población. Y bueno, aquí nos dan algunos ejemplos de muestreo por conglomerados. Tenemos manzanas de viviendas para estudiar a las familias, hogares para investigar a las personas, ¿no? Fincas para indagar sobre cabezas de ganado, aulas de clase para entrevistar a los alumnos, colegios para inquirir a los maestros, urnas electorales para analizar los votos a favor de un candidato o partido político, hogares con la televisión encendida para preguntar por el canal y el programa sintonizado del Buen Fin, ¿no? Que ya está aquí el Buen Fin. Ajá, bueno, entonces, cuando existen varios niveles de conglomerados, donde unidades de conglomerados se incluyen en conglomerados mayores, se habla de muestreo polietápico, ¿no? Cuando ya estamos hablando conglomerados en conglomerados, ¿no? Bueno, eso ya es un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí esa parte, señores, hasta ahí esa parte de conglomerados estratificados. Yo espero que más o menos hayas entendido la característica de los conglomerados, los estratificados, los muestreos aleatorios simples, ¿no? Y que esto te lo lleves para la parte de la victimización en el momento en que hagas tu test de investigación. Por mi parte sería todo. Te agradezco mucho. Muchas gracias.